Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es 2 de diciembre de 2025 y esto es Asturias al Día. Comenzamos una nueva jornada. Lo hacemos con Amor Argüelles en la realización técnica y, como siempre, con 3 temas sobre la mesa. En la primera parte vamos a hablar de economía del cuidado y de Silver Economy. ¿Qué es todo esto? Bueno, lo vamos a ver reflejado en unas jornadas que se celebran mañana y pasado, el miércoles y el jueves, en Xixón, en el recinto ferial Luis Adaro. Y vamos a tener a 3 tertulianos, a 3 representantes de este sector y de la organización de este primer foro internacional sobre estos asuntos en los próximos minutos. Ya los tenemos con nosotros y después se los voy a presentar. En la segunda parte de Asturias al Día vamos a hablar de literatura, de una de las muchas editoriales que tenemos en Asturias. Mantenemos habitualmente en Asturias al Día colaboración con el gremio de editores y editoras de Asturias. Hoy es el turno de La Oveja Roja, un proyecto editorial que es bastante nuevo aquí en Asturias, aunque no en cuanto a su perdurabilidad en otros lugares. Por ejemplo, nacía en Madrid. Todo ello va a ser a partir de que finalicemos la primera tertulia y comenzaremos con la segunda parte. Y la tercera seguirá estando destinada a la literatura. En este caso vamos a hablar con Bruno Cardeñosa, compañero de los medios de comunicación, muy conocido, es el director, presentador de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, pues acaba de editar un nuevo libro. Se trata de El Cuarto Reich y se hace la pregunta de si será Donald Trump el que encabece lo que Hitler en su día vaticinó que iba a suceder. Se acababa el Tercer Reich, pero habría un cuarto. Hablaremos con el propio Bruno Cardeñosa para finalizar esta jornada de martes en Asturias al Día. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Almudena Cueto, responsable de la oficina de FECOET. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Álvaro Alonso Ordaz, es el secretario general de la Cámara de Comercio de Xixón. Álvaro, buenos días. Buenos días. Y José Antonio Prieto Saborit, es el decano de la Facultad Padre Ossó, es el presidente del comité organizador de Nor Bienestar y vas a tener que moderar la cuarta mesa del encuentro del que vamos a hablar a continuación. Va a llevar el título de Ejemplos de Buenas Prácticas e Innovación Silver Economy. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a los 3 por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA para participar en este programa, en Asturias al Día, que también se emite por la televisión del Principado de Asturias. Lo primero, un esfuerzo casi de divulgación, porque estamos hablando de términos que para el oyente y para el espectador igual no son muy conocidos. A ver, lo de economía del cuidado, hombre, parece que nos referimos a eso, a qué hay detrás de cuando los sectores de la población necesitan cuidados. Pero lo de Silver Economy, eso de Silver, plata, economía de plata, no sé, por ejemplo, Álvaro, cuéntanos un poco, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Silver Economy? Pues por un lado este término que, como bien has dicho, da nombre a este congreso, a este encuentro internacional que tendrá lugar estos 2 próximos días, 3 y 4 de diciembre, pone en valor o identifica el que ya es y cada vez será más un sector económico que precisa de una profesionalización, de un conjunto de empresas con muy distintas especializaciones, pero todas ellas vinculadas precisamente a atender a un sector de la población cada vez más amplio como consecuencia de la pirámide poblacional que tenemos en Asturias, y no solamente en Asturias, en el conjunto de España y en el conjunto de la Unión Europea, y también veremos a lo largo del Congreso en otros países del conjunto de nuestro entorno que prestan especial atención a este colectivo de personas y que han tenido o están teniendo que avanzar, como digo, por un lado,
en esa especialización, en esa atención, para que esa fase de nuestras vidas sea realmente activa y plena, y para ello se precisa de toda una serie de servicios, de toda una serie de profesionales. Y en consecuencia, ahí lo que estamos teniendo es un sector de actividad en alza que se convierte en una oportunidad para que emprendedores, empresarios y otro tipo de figuras jurídicas vinculadas a la actividad empresarial desarrollen esa actividad que además, como digo, cada vez se convierte más en una necesidad perentoria con todas las áreas de actividad que una empresa necesita desarrollar. Porque, José Antonio, la Silver Economy habla de cuidados, pero no solo de cuidados. Es la economía que desarrolla un sector de la población que cada vez está más activo. Sí, digamos que la diferencia, ¿no?, que podría haber, o la transición que podría haber de la economía de cuidados, que abarca no solo a la gente mayor, ¿no?, sino que abarca los cuidados de la infancia, de la discapacidad, bueno, etcétera, ¿no? Digamos que se concentraría en este caso. Lo de plateada no creo que sea por las canas, pero sí se concentra en las personas mayores. Se habla de distintos estudios, hablan de mayores de 50 o mayores de 60, según la línea en la que se trabaje. Pero sí es un conjunto, al final es el mercado de servicios, el nuevo paradigma hacia el que nos dirigimos de la economía de los cuidados. Es decir, la economía de los cuidados no tiene que ser esa economía invisible que había o que todavía hay, ¿no?, que estamos en ese periodo de transición y necesita unas nuevas políticas donde todos sumamos. Ahí es donde todos los sectores tienen que participar en que este nuevo paradigma sea realidad, ¿no? Y ahí sí que hay de todo. Ahí está el envejecimiento saludable, que es muy importante y que ya en sí mismo también tiene distintas dimensiones, no la actividad física como muchas veces podemos creer, ¿no? Y yo creo que luego iremos hablando un poquito más de todo ello. Sí, claro. CECOEC, Almudena, ¿qué es CECOEC? Vamos a hacer una primera... Ya estaba yo pensando en definir también la economía de los bueno, sí, si quieres ir también. Cuidados, no sé. Si quieres también. Bueno, CECOEC es una iniciativa que surge en diciembre del año 2022. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y las cámaras de comercio de Gijón, Oviedo y Avilés firman un convenio que lo que pretende es transformar el modelo de cuidados de larga duración en el sector privado, ¿no? Es decir, la Consejería trabaja con el ELA para ir avanzando hacia una prestación de cuidados centrada en la persona, podríamos decir menos institucionalizada, menos que parezca un hospital, ¿no? Porque al final una residencia es la casa de estas personas, ¿no? Y ahí empezamos en CECOEC en el año 2023 y estamos aquí ahora a diciembre del 2025 y seguimos, ¿no? Y sí que, bueno, pues la Silver Economy o la economía de los cuidados o la economía de las personas mayores, no sé, podríamos... A mí no me gusta mucho utilizar las frases, las palabras en inglés que se quedan ahí. A mí tampoco. Que se quedan ahí, ¿no? Como dándonos esos conceptos. ¿Y por qué existe CECOEC y por qué estamos aquí sentados hoy? Yo últimamente, bueno, pues el otro día aquí también en Gijón, en el recinto de feria, teníamos una charla y daba un dato que creo que es muy bueno, pues muy representativo de por qué tenemos que trabajar todos estos temas, y es que el índice de envejecimiento en Asturias es del 280%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 280 personas mayores de 65 años por cada menor de 15. Entonces, la sociedad se ha transformado tantísimo y más se va a transformar, ¿no? En España nacieron 14 millones de personas desde el año 53, 54 me parece, hasta el año 73, es decir, los baby boom, que estamos, bueno, yo todavía no, yo no soy bordeo, pero no soy, no soy. Tanto tú como yo. Pero sí que es verdad que, claro, la sociedad, la economía, tiene que fijarse en esta población. Por una parte, como decían mis compañeros tertulianos, porque van a demandar servicios y servicios diferentes. Una persona de 60 años hoy no tiene nada que ver con una persona de 60 años de hace 40 años. Nada que ver, los servicios van a ser distintos, pero también porque tienen que aportar, ¿no? Y en la Silver Economy también hay que ver que las personas mayores tienen que ser personas activas en la
en la sociedad, y no solamente como consumidores, sino, lo hablábamos también el otro día aquí en Gijón, cómo recoger, ¿no?, ese conocimiento, cómo recoger toda esa experiencia de vida que no podemos dejar a otro lado, y ahí pues surge una necesidad social. Y cuando hay una necesidad social hay una empresa. No sé, Álvaro, si tengo razón o no, que es lo que, digamos, la definición clásica de empresas, ¿no? Hay que cubrir necesidades sociales existentes. Pues antes lo comentaba, ¿no? Y comparto absolutamente, ¿no?, ese nuevo gran colectivo de personas que, como consecuencia del propio desarrollo de su edad, pues se encuentran en esta situación, en ese espectro. Pues por un lado, como bien también se ha dicho ya, pues se llega a unas circunstancias vitales que requieren de otro tipo de atenciones, en el que se está, yo sí que entro en ese colectivo plenamente, y considero que nos encontramos en una situación plena de actividad en todos los sentidos, profesionales por un lado, pero también en el desarrollo de todo tipo de aficiones, de nuevas iniciativas que se pueden poner en marcha por personas que estamos en esa edad, y en consecuencia las administraciones han venido considerando, y esa es esa nueva estrategia que se ha puesto en marcha, emanada desde la Unión Europea, pero que llega al conjunto de países que forman parte, como es el caso de España, y a partir de ahí a las comunidades autónomas. Son competencias transferidas, y esa casi que podríamos denominar cuarto pilar del estado de bienestar que ahora se desarrolla, pues supone toda, como digo, un nuevo mundo, un nuevo abanico que ha ido apareciendo en el tiempo, que se ha ido desarrollando poco a poco, pero que en este momento está cobrando pleno protagonismo, y que por un lado tiene esa atención por parte de las administraciones con esas políticas en el que Asturias se ha convertido, de la mano de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se ha convertido en una referencia nacional, y me atrevería a decir que internacional, y fruto de ello es lo que veremos en esas mesas que se desarrollarán en esos 2 días, y de manera continuada y paralela el sector empresarial, el sector privado, ha ido detectando y viendo esa necesidad de servicios y de bienes, también fruto también del desarrollo de esos nuevos productos y de esos nuevos bienes que hacen cada vez la vida pues más fácil en esos rangos de edad, y en consecuencia cada vez son más las empresas que atienden en situación de dependencia o no, porque se trata de que este nuevo espacio de edad sea plenamente activo para esas personas. Son en primer lugar y por encima de cualquier cosa, pues personas que tienen los derechos plenos para poder desarrollarse como tales. Así son percibidas por las administraciones y por el colectivo empresarial. Y en consecuencia, pues se da, como digo, pues todo ese nuevo desarrollo que ha ido calando poco a poco, y que cada vez son más las empresas que ya estando se especializan más, han ido creciendo, y cada vez son más, lo estamos viendo, las que se incorporan a este sector, tanto para prestar esos servicios como para desarrollar nuevos productos, que también se verán en estos 2 días en ese congreso, porque una de los 3 pilares del congreso va a ser precisamente la parte expositiva, con algo más de 30 empresas que de una manera innovadora van a presentar ahí también sus productos y sus servicios. Vamos, que estamos hablando de residencias de personas mayores, pero no solo. Estamos hablando de personas mayores que son objeto de cuidado, pero no solo. Porque también, lo comentaba antes Almudena, José Antonio, pueden aportar. Y sobre eso pivota también la idea. Sí, claro. Un poco en la línea de lo que estaban comentando, ¿no? Yo creo que estamos en un momento crítico. Y en un momento crítico porque hay un cambio, como decíamos antes, de paradigma, ¿no? Almudena lo decía muy bien con los datos. Es decir, esos datos que son muy significativos, la Organización Mundial de la Salud ya en
en el año 2016, creo recordar, en su asamblea de 2016, la 69 Asamblea, estableció ya la década de 2030 como la década del envejecimiento saludable y todas las políticas tenían que ir enfocadas hacia esta línea, ¿no? En Asturias se ha dado un paso muy importante y ese paso importante significa que estamos eliminando errores que se cometieron en el pasado. Es decir, siempre, tradicionalmente se ha funcionado como islas desde los sectores, ¿no? Cada sector ha funcionado por separado y yo creo que CECOE, que estas políticas que se están poniendo encima de la mesa ponen en valor la empresa, pero en red con las administraciones, en red con las universidades, en red con el tercer sector y en red, sobre todo, que es lo importante, con el núcleo, que es la persona, que es un poco a la pregunta que me venías. Claro que es más allá. Necesitamos de la persona, necesitamos salir que no esté institucionalizada, necesitamos que sea autosuficiente y para eso hay que prevenir, hay que empezar antes. ¿Cómo empezamos antes? Bueno, a mí me toca un poquito la parte de investigación, ¿no? El mundo de la universidad. Nosotros estamos trabajando mucho en eso. Nosotros desde la Facultad Padre Ossó, desde el Instituto de Investigación, tenemos en marcha distintos proyectos de investigación, pero tiene que ser investigación aplicada. Investigación que tenga resultados. Por ejemplo, el tercer sector muy acostumbrado a los proyectos sociales. Algo que ahora nos demanda mucho es el análisis de esos datos, porque hasta ahora había una percepción casi siempre positiva sobre el proyecto, ¿no? Porque el proyecto nace siempre de una buena práctica, de una buena idea, pero no siempre se analiza de forma adecuada. Debemos de poner y centrar el tiro en esa persona, y lo que decía yo, nosotros proyectos que tenemos en marcha, pues por ejemplo han sido proyectos de mentoring entre iguales, es decir, gente mayor que enseña a gente mayor, enseñan los cuidados, enseñan la alimentación, enseñan la actividad física, enseñan los primeros auxilios, y la motivación es extraordinaria, es muy superior. De hecho, nosotros en los análisis que hemos hecho, los datos significativos salían en este apartado, ¿no? En esta variable que contemplábamos. Y es más, se le añadían porque nosotros trabajamos mucho sobre la zona rural, que en Asturias además es algo muy significativo también, ¿no? Y en la zona rural hemos empezado a incorporar las nuevas tecnologías. Y lo han empezado a incorporar los propios, vamos a llamarlos mayores o jóvenes mayores, ¿no? Y eso está dando muy buenos resultados en pruebas piloto. Con lo cual yo creo que ese es el camino, ¿no? De poner el centro en la persona. ¿Qué importancia tiene en todo esto que haya cambiado? Todavía está sobre la mujer una grandísima parte de la responsabilidad de cuidado de las personas mayores, sobre todo, lo comentaba también Álvaro antes, no en exclusiva, pero sobre todo lo que son personas dependientes. Que esto vaya cambiando poco a poco. ¿Qué importancia tiene a la hora de planificar, a la hora de desarrollar nuevas políticas? Bueno, me sacas un tema complicado. Complicado. Yo últimamente soy ahí como una caja de datos, ¿no? En Asturias, el 86% de las personas que dejan de trabajar para cuidar son mujeres, ¿no? Es decir, eso nos daría para otra tertulia, ¿no? La falta de cuidados, ¿no? Por parte de los hombres de todas las sociedades en general. No vamos a focalizar en ningún sitio. Pero sí que al hilo de esta pregunta, y también que me ha gustado mucho la buena práctica, ¿no? Enseñar los cuidados, me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Creo que es muy importante y imprescindible dignificar la profesión de los cuidados, ¿no? Sabemos que esas profesiones que están fundamentalmente feminizadas son profesiones que no se valoran socialmente, ¿no? Y eso trae como consecuencia como si se hicieran solos, como puede hacerlo cualquiera, sobre que no necesitan una profesionalización y por lo tanto, ¿no? Ahí decae, ¿no? Y ahí tenemos mucha responsabilidad tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, ¿no? De la valoración de los cuidados. En CECOE, que hemos estado, ya lo hicimos la edición anterior y lo estamos revisando en esta edición, estamos haciendo estudios del coste de los cuidados, ¿no? Y si somos capaces de ver ya le llamamos al estudio coste, en vez de llamarlo la inversión de los cuidados, ¿no? Podríamos llamar cuánto invertimos en cuidados, en vez de ya teníamos que cambiar nosotros también un poquito el foco, ¿no? Pero es necesario valorizar
valorar los cuidados, saber cuánto cuesta, saber ese valor de los cuidados que no está monetizado y que ahí tenemos que poner la carne en el asador desde todos los sitios, ¿no? La administración, las empresas, pero también las familias, porque no se hace solo los cuidados, ¿no? Sí que tienen un coste cuando como sociedad no somos capaces de asumir esa realidad, y tiene un coste que pagan las mujeres asturianas, ese 86% que deja de trabajar, ¿no? o que reduce su jornada, que al final es talento que pierden las empresas, es capacidad y libertad, ¿no? y desarrollo económico que perdemos las mujeres asturianas, y hay que trabajarlo. Por eso enseñar los cuidados creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque no es algo que se haga solo, ¿no? Hay muchas profesionales, tenéis ahí en la Fundación Padre Osó también, pues todo lo que formáis, terapeutas ocupacionales, ¿no? Hay un montón de profesionalización ya en los cuidados, y creo que, pues estas experiencias como CECOEC o como los congresos sirven también para pues decir, ostras, cuánta gente preparada, profesional, desde las auxiliares hasta gerentes, directoras de residencias tenemos en Asturias, y hay que señalarlo también. Ahondamos un poco más en ello, si quieres, José Antonio. Sí, bueno, también en relación con lo que comentaba, ¿no? Lo que ocurre también es complicado porque hemos creado un sistema donde los cambios siempre son complicados para todos, ¿no? Y es verdad que parece que la enfermero está en el hospital, el médico en su consulta, y siempre es el vamos a llamarle usuario, paciente, la persona, ¿no? Quién va a buscarles, quién va a ese espacio y tal, ¿no? Cuando realmente luego le dan, una especie de solución, y luego se va a su casa a buscarse la vida. Y ahí es donde está el problema. El problema está en su casa. Si una persona le da un ictus, va al hospital, le atienden, sale adelante, gracias a Dios, se vuelve a su casa, pero resulta que se han limitado sus funciones y ahora tiene que seguir comiendo, abrochándose las camisas y yendo al baño. Pues se tiene que buscar la vida, ¿no? Y ahora mismo solo con YouTube creo que no es suficiente, ¿no? Y ahí está un poquito eso. Pues es verdad que hay profesiones que han dado un salto en eso, o que incluso han nacido en eso, ¿no? Hablabas de la terapia ocupacional, pues es verdad, nosotros tenemos el grado de terapia ocupacional, y para nosotros, yo como decano, es una experiencia día a día, ¿no? Los alumnos ya entran con una vocación tremenda dentro del ámbito de salud y buscando ese bien. Y están constantemente con proyectos, somos una especie de laboratorio. Ahora hemos abierto una clínica, la clínica universitaria INIPEMA, donde lo que hablaban de las personas, nosotros cuando nos viene alguien con un problema de rehabilitación neurológica, ¿no? Cualquiera de los problemas que tiene, además hacemos una enseñanza al hijo, a la hija, de lo que va a tener que hacer en casa luego con esa persona, ¿no? Entonces es muy importante ahondar en esto, ¿no? En la enseñanza, en el aprendizaje continuado, porque además la gente tiene esa inquietud, la gente mayor pensamos que no, pero sí que tiene esa inquietud. Bueno, habéis mencionado los tres, ya además en varias ocasiones, esa colaboración también público-privada. La idea también de que la Consejería de Bienestar Social, de Derechos, está implantando un modelo Cuidas, dentro también de un modelo europeo de cuidados. Pero las políticas públicas y esa colaboración con lo privado, ¿está bien encaminado? ¿Habría que dar otro paso más? Lo digo porque es obvio que en el plano laboral Cuidas también está causando, pues ciertas controversias. Para mejorar la atención, ¿es necesario, por ejemplo, más personal? ¿Debe estar mejor pagado? Hay muchos debates que se abren, que se bifurcan sobre esto inicialmente. La pregunta para ti, Álvaro, es... ahora mismo, las políticas tal y como las tenemos enfocadas desde el punto de vista público, ese programa Cuidas, por ejemplo, ¿están bien encaminadas? Consideramos que sí, que es el camino adecuado, y además en el caso concreto del instrumento que ha supuesto CECOEC, que es el Laboratorio para los Cuidados de Larga Duración y Envejecimiento Activo, que sería el nombre completo, yo creo que la Consejería, en este caso, el Gobierno del Principado de Asturias, ha buscado el aliado natural y legal
que tiene su entorno, que somos las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, por la propia ley que nos regula, tanto en el ámbito nacional como el autonómico, somos instituciones, corporaciones de derecho público, colaboradores de las administraciones para asumir precisamente estas encomiendas, llamémoslo así, para a su vez poder ir trasladándolas al conjunto del tejido empresarial. Y a partir de ahí, con toda la riqueza, con toda la dificultad y con toda la diversidad que esto conlleva, y también con esa coordinación que muy bien apuntaba antes José Antonio. Se trata de que el conjunto de los actores, en una realidad tan potente como la que tenemos ya encima de la mesa, es decir, esas generaciones ya presentes, y no solamente, también aquellas otras que requieren de esos cuidados bajo este nuevo paradigma de que la persona está en el centro. No se trata de cuidar de una manera un tanto escondida, sino de que esas personas en esas situaciones de edad o dependencia se desarrollen plenamente con todos los derechos como cualquier otro ciudadano. Pues el conjunto de los agentes ahí presentes, desde el punto de vista formativo, la universidad, y no solo, sino también la formación profesional, las administraciones, obviamente, el conjunto de las instituciones del tercer sector y, desde luego, también el tejido empresarial, vayamos trabajando de manera conjunta y al unísono para dar respuesta a esta situación. Y ahí las cámaras, en esa relación público-privada, un ejemplo más, nos hemos convertido en ese instrumento, yo creo que eficaz, muy eficaz, desde que empezó a finales del 2022 hasta ahora, para ir trasladando sin prisa pero sin pausa toda esta nueva estrategia que ha ido teniendo sus distintas ramificaciones, pues a través de formaciones específicas. Evidentemente, si nos centramos en las personas, este sector que va creciendo necesita no solamente de nuevos profesionales que se incorporen a las empresas ya existentes y aquellas que se van creando, sino también los profesionales que ya están en el sector tienen que recibir esa nueva formación. Se desarrollaron todos unos planes formativos específicos, se han ido impartiendo, se han ido certificando, y es una realidad que ya ha ido calando en el tejido empresarial, como decía antes, sin prisa y sin pausa. Ha habido también toda una sensibilización, no solamente en este caso a empresas del sector, sino a otras empresas, para que pusieran el foco en nuevos desarrollos, en nuevas innovaciones vinculadas a esta realidad. Y hablamos evidentemente del sector TIC, pero también del sector industrial, del sector del metal, del sector del bienes de equipo, de otro tipo de parámetros que van a ayudar precisamente a que esa plenitud que tienen que tener en estos años de vida o de dependencia esas personas sea realmente así, y el conjunto del sector empresarial está respondiendo a ello. También en este sentido se han ido desarrollando una serie de premios para poner como ejemplo o como paradigmas pues esas mejores prácticas. Es decir, y también una política de comunicación a través de los medios que estáis desarrollando un papel fundamental para que fuese calando en la sociedad. Ese ha sido el proyecto CECOEC y ese ha sido el papel que hemos desarrollando y que estamos desarrollando las cámaras de comercio, como decía, por un lado, por nuestro marco legal, que somos las llamadas, estas instituciones, a hacer llegar al conjunto del tejido empresarial pues estas nuevas necesidades. En este caso, en este proyecto concreto, podríamos citar, daría para otra tertulia, otros muchos, y en consecuencia todo esa estrategia Cuidas, que antes también ya citábamos, ha ido dando en el tiempo sus frutos y continuará dándolo con seguridad en los próximos años, porque esto no ha hecho más que empezar. Bueno, en todo esto, el Foro Internacional Economía del Cuidado y Silver Economy, que era la excusa, si hace falta alguna, para hablar de estos asuntos, comienza mañana, se va a extender hasta el jueves en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, en Sisión.
inteligencia artificial que abre las primeras ponencias. ¿Qué puede aportar esto, Almudena, la IA, a este sector de la economía de cuidados y de la atención a las personas con una edad? Y me gusta más la pregunta que respondió Álvaro, pero esta también te la voy a... Si quieres empezamos por la anterior. No, te la voy a responder. Por esa te la voy a responder porque además está todo muy ligado, ¿no? En Laboratorio CECOEC ya existió en la edición anterior y existe en esta edición. Tenemos un programa de innovación TIC CECOEC que damos unas ayudas a empresas que trabajan soluciones tecnológicas para mejorar la vida de la calidad de vida de profesionales, que es muy importante, y de personas en el sector. En esta, pues casi 368.000 euros pusimos en marcha este año y estamos financiando 33 proyectos. Algunos de ellos con inteligencia, para incorporar la inteligencia artificial al sector de los cuidados. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que la tecnología nunca va a sustituir a las personas en el cuidado de otras personas, ¿no? Eso es algo como consustancial al ser humano. Yo hace tiempo, ¿no? Esto que se decía, ¿no? Seguramente que sabes más que yo, pero que una de las primeras evidencias de que el ser humano era ya humano fue cuando encontraron, ¿no? Creo que era una niña con un hueso roto y alguien se lo había curado. Le habían curado el hueso, pero la habían alimentado, la habían protegido de fieras. Es decir, el cuidado es la esencia del ser humano y yo creo que la inteligencia artificial ahí no va a sustituir. Pero sí que se pueden, con los datos puedes hacer maravillas. Y hay empresas en Asturias que participan en este proyecto que van a hacer maravillas, ¿no? Sobre todo recordarás, Ignacio, pues recordarás la película esta de Tom Cruise, Minority Report. Sí. ¿Vale? Que aquellos allí, enganchados a aquello, ya sabían cuándo alguien iba a cometer un delito, antes de que el delito sucediera, ¿no? Pero es que ahora tenemos la capacidad de conocer, con todo el tema de la inteligencia artificial y de la utilización de esos datos, podemos prever muchísimas cosas. Podemos prever cuando una persona, bueno, en este caso mayores, que es lo que estamos haciendo, se va a poner más enfermo o va a necesitar determinados cuidados o va a caer o va a, ¿sabe? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo también de dispositivos, ¿no? De monitorización, tenemos, por ejemplo, uno que es que, bueno, hay muchos, ¿no? Pues te podría contar 33 ejemplos, pero te cuento alguno, un chip debajo del colchón que sabe y que te monitoriza todo, ¿vale? Y que sabe si te estás poniendo enfermo, si está bajando los niveles que cada persona tiene que tener controlado y estamos cuidando mientras las personas duermen, ¿no? O temas de que me pueda atender el médico desde casa. Eso es súper importante porque además en la estrategia Cuidas una de las cosas que prima es que podamos envejecer en casa. Y con todo este tipo de tecnología vamos a poder, y repito, 280 personas hoy, por cada menor de 15. Es que si no vamos a la inteligencia artificial y a la tecnología y a la innovación, no vamos a ser capaces. No nos daría tiempo a construir tantas residencias como personas las vamos a necesitar. Claro. ¿No? Teniendo en cuenta además esto que vuelvo a decir, yo cada vez que puedo lo digo, que las mujeres tenemos que seguir desarrollando nuestras vidas en libertad y no cuidando, ¿no? Entonces la inteligencia artificial y la innovación al final pues nos va a ayudar a las mujeres y va a ayudar también a los profesionales a hacer su trabajo. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas de las tecnologías a las que estamos ayudando a desarrollar en residencias tienen que ver con la gestión del cuidado, donde sabemos, y ahora ya voy a contestar la pregunta hay mucho estrés en el sector de los cuidados, porque es un sector que tiene una carga mental, las trabajadoras del sector de los cuidados, muy amplia, ¿no? Y los ratios son los que son. Tenemos un nivel de absentismo también muy alto en el tema de las profesionales del sector. Hay mucha dificultad para encontrar profesionales en el sector,
vamos, con perdón y con respeto, me río yo de que no haya camareros, porque es muchísimo más acuciante la falta de profesionales en este sector, pero eso ya, si quieres, el día 11 de diciembre hacemos un foro en Oviedo, que es el mercado, sobre el mercado laboral del sector de los cuidados. Vamos a hacer un foro. Lo apunto, lo apúntalo, apunto. porque sí. hablamos de todas estas cosas y evidentemente, pues en la inteligencia artificial, que lo recoge el Congreso de Gijón, pues es un reto, porque ahí hay también muchas cosas, ¿no?, de las que hay que hablar. Vale, venga, pues te tomo por la palabra, Almudena, porque creo que lo dejaba yo sobre la mesa, el tema también, oye, ¿por qué no hablar de ello, no? La economía del cuidado también conlleva que la gente que trabaja de forma directa, muchísimas, el 95%, digo, no sé el porcentaje exacto, pero no el 100%, pero prácticamente son mujeres, y también hay que hablar de eso, de derechos laborales, de si se está pagando lo suficiente, de si las empresas que trabajan en el sector reciben también lo suficiente para poder pagar. Bueno, hay muchas cosas que hay que hablar sobre ellas y que no hay por qué esconder. En cuanto a lo que decíamos de la inteligencia artificial, es la primera de las conferencias, la inaugural en el día de mañana, a partir de las 10:30 de la mañana. Julián Isla, que es gestor de recursos para el grupo de inteligencia artificial en Microsoft, va a hablar sobre este asunto. Después, y lo tocábamos antes, Álvaro, también en relación con lo que era el proyecto Cuidas, ¿no? La estrategia europea de cuidados. Tenemos ya una conferencia de responsables de este ámbito en la Comisión Europea. Es Diane Eriksson-Knight la que se va a encargar de ello. Y la primera mesa ya sobre envejecimiento saludable, con un gran número de expertos de ámbito internacional. Estrategia europea de cuidados versus Cuidas en Asturias. Versus o no. Puede ser un plus, no tiene por qué ser un enfrentamiento, ¿no? Una pequeña comparación. ¿Estamos dentro del proceso europeo? ¿Necesitamos adaptarnos? ¿Vamos por delante? Estamos plenamente en el proceso europeo. Permitidme previamente un apunte, ¿sí?, sobre la figura de Juan Isla, que aparte de esa, desarrollo profesional, tiene también la vertiente a través de la fundación de la que forma parte y de la que fue creador, la Fundación 29, en la que tiene una especial sensibilidad, de ahí que haya sido la persona elegida para dar esa primera ponencia, porque además dentro de esa fundación lo que se desarrolla haciendo uso de esa inteligencia artificial es precisamente el poder ir localizando o identificando de una manera precoz esas dolencias para poder luego ser tratadas en el tiempo, adelantándose al tiempo, si me permitís la expresión. Y es una persona con una especial sensibilidad y aprovecho los micrófonos de la RPA y también de la TPA, las cámaras, para animar a todos aquellos que aún no lo hayan hecho, que se inscriban en el Congreso. Estamos ya en torno de las 400 personas, pero va a ser una oportunidad realmente sobresaliente el poder contar en Asturias con el nivel de ponentes que vamos a tener, no solamente en esas dos lecciones magistrales del inicio con Juan Isla y de María Alonso Puig el día 4 para finalizar, sino el conjunto de las mesas redondas. Y en esas mesas redondas, en este primer día, se va a centrar en el aspecto internacional. En la mañana será el conjunto de la Unión Europea, en el que, respondiendo ya a tu pregunta, Asturias, y lo decía antes, yo creo que se está convirtiendo, y lo es de hecho, en una referencia a nivel nacional y también a nivel europeo y en consecuencia internacional, a la hora de haberse ido adelantando o acompasándose en la aplicación de esta nueva estrategia, que, como decía antes, también emana de la Unión Europea, la persona en el centro,
plenitud de derechos y de obligaciones para durante esos años de su vida o bien en esos momentos de dependencia poder desarrollarse como tal. No es unos años o unas circunstancias por esa dependencia que tengan que estar aparcadas, cambia el paradigma y ahí Asturias con este proyecto CECOEC y con esta colaboración de las cámaras de comercio de Asturias y con esta estrategia Cuidas se ha convertido en una referencia. Lo veremos a nivel internacional, como digo, en la mañana, cuando digamos, los referentes que hay en la Unión Europea en esta materia, las que tomen la palabra en esas conferencias y en esas mesas redondas, y lo podremos ir viendo también, de los que seguro también aprenderemos en otros países que ya no son de la Unión Europea y que nos visitarán, de Sudáfrica, de Australia, de Japón, de Costa Rica, de distintos países y de continentes distintos. Ese ha sido el esfuerzo para ver cómo Europa, desde luego, y España, pero también el conjunto de países de otros continentes, con esas preocupaciones y con esas ocupaciones, cuáles son sus experiencias y por dónde están caminando. En el segundo día ya nos centraremos en España y en Asturias, serán las experiencias de comunidades autónomas ya dentro del Congreso Norbienestar. Sí, estarán representantes del Gobierno de Asturias, encabezados por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, pero tendremos también representantes de los gobiernos de Castilla-La Mancha, de Galicia, de Navarra o del País Vasco. Todo ello será ya para comenzar la segunda jornada de este foro internacional. Será ya el jueves a partir de las 9 de la mañana. Y luego te toca a ti, José Antonio, con ejemplos de buenas prácticas e innovación. Ponme algún ejemplo, que yo creo que es lo que mejor comprendemos todos y, por supuesto, nuestros oyentes y nuestros espectadores. Ejemplos de buenas prácticas, porque todo lo que ponemos sobre la mesa suena todo muy bien, pero luego hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace? A mí me toca la mejor mesa. ¿Sí, no? Sí, es la mejor mesa porque... Bueno, es una broma. ¿Porque la modelas tú? Bueno, no lo quería decir yo. No, fuera de bromas, digo que es la mejor mesa en el buen sentido, ¿no? De la palabra, porque al final es en el sentido práctico, es donde todos intentamos aportar desde distintas instituciones para ver si sale algo bueno. De una manera coloquial podríamos decir que es algo así, ¿no? En unos casos se hace de una manera más rigurosa, más científica, más investigadora, en otras es un proyecto piloto que se prueban cosas y en otras, bueno, pues son hipótesis que se ponen encima de la mesa y vemos cómo lo percibe el paciente, el usuario, la persona mayor o lo que sea, ¿no? Hay muchos, ¿no? En la mesa se van a tratar, va a haber 5 buenas prácticas, estarán puestas, una la va a poner encima de la mesa, tampoco voy a desglosar muchas, aunque las conozco porque, bueno, saldrán allí, ¿no? Van a ser un poco, son innovadoras, está la Asociación de Síndrome de Down, que ha trabajado, bueno, pues el envejecimiento desde la realidad virtual con la discapacidad intelectual. Está un proyecto que se va a hacer también, que va a presentar desde ADESPA, que presentará Antonio, si no me equivoco, Antonio Corripio va a ser el que lo presente, y donde de alguna manera va a tratar también pues ese problema que comentaba Almudena, ¿no? Ese problema de que hay de falta de profesionales, ¿no? en esta situación, fundamentalmente mujeres, pero en general, ¿no? Y lo va a tratar también con un proyecto de buenas prácticas donde, bueno, tenía una estructura organizativa plana, de buena vecindad, y bueno, y nos pondrá encima de la mesa los resultados, ¿no? de ese proyecto. Luego hay otro también de la Fundación Ópera de Oviedo, también muy interesante. Eras una vez la lírica. Correcto, sí, para, bueno, fomentar la memoria, la creatividad, el lenguaje, algo muy interesante y, claro, donde no podemos perder de vista el concepto motivación, ¿no? en las personas. Y en este caso creo que es una de las características de este proyecto. Luego también el Centro de Día Vetusta nos va a presentar también otro proyecto, Tu Cerebro en Casa, que al final es algo que hemos trabajado mucho nosotros también en la facultad, creo muy interesante, porque nosotros pusimos en marcha proyectos ya en la pandemia, aprovechando como digo yo, de los problemas tenemos que sacar las oportunidades, ¿no? Y esta era una, ¿no? La pandemia nos dio, desgraciadamente, muchas desgracias, pero también nos dio muchos aprendizajes, ¿no?
Y bueno, pues ellos lo que van a presentar también es eso, es decir, es una especie de banco, ¿no? de pruebas en el que actividades que se pueden hacer en casa para fomentar ese envejecimiento saludable que decíamos antes, ¿no? Y la última, que te la digo yo porque Venga. además tiene muy buena pinta, pero no sabemos muy bien de qué va. Pinto tu historia y termina el relato. ¿Eso qué es? Bueno, por lo que yo entiendo, que quiero ver también el proyecto in situ, ¿no? Por lo que yo entiendo y por lo que me han comentado, es un proyecto muy personalizado, digamos, ¿no? Es decir, al final cada uno podemos construir nuestro propio envejecimiento saludable, ¿no? Entonces podemos construir nuestra propia historia, podemos pintarla y construir nuestro relato en función de lo que hablamos antes, de ese aprendizaje que puedo ir teniendo continuado. Y entonces, como depende de ti. O sea, depende de ti y de todo tu entorno, esa red, ¿no? Pues tan importante el acompañamiento de las personas, hilándolo con lo de la IA. La IA es muy importante, pero como decía, nunca nos va a sustituir, porque la IA no va a ser un acompañamiento personal, ni te va a mirar a los ojos, ni te va a agarrar de la mano, y emocionalmente no va a tener el mismo impacto nunca que una persona, ¿no? Y bueno, pues son 5 buenas prácticas que sin duda ya son buenas prácticas, y veremos los resultados que nos pone encima de la mesa este segundo día de Congreso. Bueno, que se clausura el Congreso, las jornadas, se llama Modena. Una cosita con el tema de... Sí. Es que estoy pensando en algún proyecto también que ha pasado por CECOEC en este programa de financiación, robots. Y es verdad que claro, el robot, o por lo menos como estamos ahora de evolucionado, no sustituye a las personas, ¿no? Pero sí que hace cosas que tampoco generan tanto valor para la persona que está en la residencia, ¿no? Y eso sí que lo puede hacer el robot. Puede tomarte la temperatura, la tensión, mirar a ver si comes, si no comes, ese tipo de cosas rutinarias que están dentro de los cuidados y de lo que hacen las profesionales del cuidado, y mientras la profesional del cuidado puede hacer otras cosas, ¿no? Que es pues ese acompañamiento, claro, la historia, lo humano, ¿no? Que eso pues va a ser más complicado que un robot haga esa labor de cuidado emocional, por decirlo de alguna manera. Pero algunos cuidados sí que están haciendo, sí. No, sí que están haciendo ya. Yo creo que realmente, perdonad que interrumpa, ¿eh? No, todo lo contrario, interrumpís cuando ves conveniente. Por eso es que creo que es muy interesante esto, ¿no? Porque es verdad que socialmente se está poniendo a veces en la mesa el peligro de la IA, ¿no? O el peligro de la robotización, o el peligro de... Y yo creo que tenemos que ser nosotros los primeros que tenemos que cambiar ese concepto, ¿no? Es decir, yo creo que es el compañero ideal en todo caso, ¿no? Es alguien que nos puede ayudar mucho, partiendo de que no nos puede sustituir. Esto nos podemos retroceder a donde queramos. Yo recuerdo cuando empezó Internet, eso era... Yo tenía que ir a buscar todas las definiciones en los exámenes a Larousse, que tenía mi padre allí en toda la enciclopedia, y teníamos que ir una hora. Ahora facilita mucho. Claro, tienes que hacer buen uso de eso, ¿no? Como las buenas prácticas, porque también puede hacerse mal uso. Entonces hay que enseñar, educar a discernir lo bueno y lo malo de estas novedades, de la IA y de la robótica, igual. Pero es así, es decir, igual que hay buenas personas, quiero pensar que menos buenas, no voy a decir malas, pero es verdad que el buen uso de la humanidad es lo que nos hace realmente buenas personas, ¿no? Pues esto, hay que hacer el buen uso de la inteligencia artificial, el buen uso de la robótica, y no considerarlo un enemigo, ¿no? Bueno, pues dentro de este congreso, de este foro internacional que se inaugura mañana y que va a durar hasta el jueves, también entregáis, y si quieres me lo explicas también, José Antonio, el premio NOR Bienestar. Sí, bueno, ahí casi le voy a pasar a Álvaro la palabra, porque es verdad que nosotros tenemos nuestra comisión ahí para decidir todos los años los premios, y este año yo no estuve en la última votación que se hizo, ¿no? Y aunque lo entregaremos en el ámbito del Congreso, te puedo contar un poco más cómo fue la discusión y el debate sobre la persona que se le entregó. Pues la verdad que fue unánime, ¿no? Porque la persona, Beatriz, es decir, la que en esta ocasión recibirá el premio, pues al final las personas que forman parte de ese comité dentro de NOR Bienestar, y el que se ha convertido ya en una referencia, yo creo que dentro del sector, reconocer esas trayectorias, pues en este caso no hubo duda al respecto, porque ha sabido, por un lado, aunar
todo un conocimiento y una referencia que es en el conjunto de su trayectoria profesional, pero también asumir e impulsar lo que ha supuesto el objeto de esta tertulia, toda esta nueva estrategia, la estrategia Cuidas, con todas las ramificaciones que ha tenido o que va teniendo, tanto dentro de la administración, en el aspecto formativo. Ha sido pues una persona fundamental e indispensable para el desarrollo de los distintos currículos y de los distintos programas formativos, para hacerlos realmente eficaces y eficientes, y al final son pues esos perfiles reconocidos en el sector, pero que no han tenido, y con este premio yo creo que se cubre pues ese déficit, no han tenido el reconocimiento, por un lado del propio sector, pero también del conjunto de la ciudadanía, de que ese trabajo riguroso, pero muy centrado en su día a día, pues los frutos importantes que ha tenido, y Norbienestar en este caso, y este encuentro internacional se convierte también en esa plataforma para ponerlo en valor, y evidentemente pues el jurado no ha tenido ninguna duda en que haya... Has mencionado Beatriz, pero ¿quién es? Pues Beatriz, yo creo que yo voy a dejarle ahí a José Antonio, porque como parte del comité técnico, pues el perfil lo definas más, ¿no? No, ahí no te puedo decir tampoco mucho, porque ¿Es una trabajadora? Es que no estuve, pertenece, sé que fue una propuesta de una asociación del tercer sector, y como decía, yo no estuve ese día en la votación. Vale. Pero vamos, bueno, si lo ha decidido el comité, creo que su currículum vitae es excepcional. Vale, vamos a hablar, que se nos acaba el tiempo, de otro de los proyectos que tenéis en CECOEC, porque acabáis de presentar a Almudena el Laboratorio Móvil Senior Rural. ¿Qué es y cómo funciona? Porque bueno, la pinta es muy buena, pero lo mismo, hay que ponerlo sobre el papel. Es una iniciativa, mira, ni Álvaro ni yo estamos en esa iniciativa, es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Avilés. Es una de las cosas positivas también de CECOEC, ¿no? Que no solamente es una colaboración público-privada, sino que dentro de lo privado somos tres, ¿no? Y cada cámara pues desarrolla sus acciones, y luego hacemos cosas en común. Pues este es un laboratorio que está rodando toda esta semana por Asturias. Yo creo que va a estar... Bueno, invito a la gente que entre en la página web cecoec.es, va a estar en Pravia, en Carreño, en Castrillón, en Boal, en Langreo, creo que, bueno, en Avilés. Mira, lo tengo aquí delante. En algunas, las tienes tú ahí, no me lo sé de memoria. Comenzaba en Avilés ayer. Comenzaba ayer hasta el viernes. Por la comarca de Avilés. Pues es un ejemplo, ¿no?, de acercar al territorio lo que es esta tecnología que estamos hablando. Hay varias empresas que están dentro de este proyecto, de este autobús puesto en marcha por la Cámara de Comercio de Avilés, y se acercan al territorio pues para que empresas del territorio relacionadas con el sector de los cuidados, con toda esta amplitud que hemos visto hoy, y personas pues puedan ver qué es lo que hay, ¿no? Yo estuve ayer allí, tenemos telemedicina, tenemos también una empresa muy interesante que se llama Envita, que hace esto que también hemos hablado hoy, que es la historia de vida, cómo utilizar la historia de vida para el cuidado de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Y lo hacen además de manera tecnológica, igual que sé cuando cuido a una persona si tiene diabetes o qué es lo que tiene de manera sanitaria, tengo que saber quién es esa persona, ¿no? Porque si conozco a la persona, cuidaré mejor, ¿no? i4Life, que es una empresa de aquí de Gijón, que también hacen temas de... Bueno, pues hay muchas empresas que están participando, y animo en estos que la gente de estos sitios que hemos nombrado, si ven un autobús azul, pues que se acerquen allí, pues que aprenderán cosas interesantes. Hoy martes en Candás por la mañana hasta la 1:30, y en Llangreo, en Ciaño en concreto, de 4 a 6:30 de la tarde. Va a seguir hasta el jueves itinerando por Asturias. Álvaro. Sí,
Quería apuntar, por no dejarlo en el tintero, y que los oyentes y los telespectadores conozcan el perfil de Beatriz Díaz Pérez. Díaz Pérez ejerce, y lo leo para mayor rigor, ejerce como jefa de sección de calidad y gestión del conocimiento dentro de la Dirección General de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, y fundamentalmente se ha valorado su labor en proyectos de innovación social y en elaboración del Plan de Coordinación Sociosanitaria del Principado de Asturias. Por otro lado, el compromiso que siempre ha tenido con la ética profesional es patente, siendo la presidenta del Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias desde su creación en 2013. Yo creo que es de justicia el que el conjunto de los asturianos que nos van a seguir o nos están siguiendo por las ondas, y también los telespectadores, pues y si decíamos que poníamos en valor ese perfil, pues el hacer esta reseña sobre su figura. Almudena, bueno, ya acabamos. La conozco, es que no lo sabía, me acabo de enterar ahora. Sí, es además la persona técnica de la Consejería referencia para CECOEC en todos estos años, y bueno, pues es una de las mujeres, junto con Teresa Martínez también, que están detrás de todo el tema de estrategia Cuidas, y pues la verdad que hacen un trabajo muy, muy importante. Pues mañana y pasado, los días miércoles y jueves, 3 y 4 de diciembre, Foro Internacional Economía del Cuidado y Silver Economy en el recinto ferial Luis Adaro de Xixón. Almudena Cueto, responsable de la oficina CECOEC, muchas gracias. Gracias a ti. Álvaro Alonso Ordaz, secretario general de la Cámara de Comercio de Xixón, gracias. Muchísimas gracias. Y José Antonio Prieto Saborit, decano de la Facultad Padre Ossó, que le toca la mejor parte del Congreso porque modera una de las mesas, la de buenos ejemplos de buenas prácticas e innovación. Gracias a los tres. Muchas gracias, un placer. Y que salga todo muy bien. Así finalizamos la primera parte de Asturias al Día, de esta jornada de martes. Y la segunda y la tercera parte de Asturias al Día de este martes nos ha quedado muy literaria. Vamos a hablar a continuación de una de las editoriales que tenemos asentadas en nuestra comunidad autónoma. Se llama La Oveja Roja. Después hablaremos con Bruno Cardeñosa, que acaba de editar su último libro, y la pregunta es si está cerca ya el Cuarto Reich, como en su día pronosticó Hitler en el momento anterior a su suicidio. Esa es la obra que presentaremos después. Hoy seguimos hablando de literatura con La Oveja Roja, proyecto de Alfonso Serrano, de Eva Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos. Muchísimas gracias por venir. Hola, buenas. Gracias a vosotros por la invitación. Un proyecto que nace a la parte de allá de los Pirineos, Alfonso. Pues sí, nace concretamente pues en una granjita del otro lado de los Pirineos, mirando las montañas, y nace pues ante la frustración de ver que muchísimas obras como no pasaban esa frontera natural, que no tiene por qué ser en absoluto cultural, y bueno, pues ante la indignación o la molestia que eso generaba, pues surge el proyecto, ¿no? Porque se veían ahí muchos intereses políticos detrás, en esa falta de comunicación entre diferentes órbitas que existen tanto a un lado como otro de las montañas, y bueno, pues que quisimos intervenir un poquito ahí. Vamos, dar cabida editorial, en vuestro caso, sois una editorial, sí, a proyectos que en otro momento no habrían tenido salida de no ser por proyectos como el vuestro, Eva. Esa era la idea. Sí, a ver, los libros quizá yo creo que a día de hoy sea de lo más democrático que hay, ¿no? De lo más accesible. Cabe todo, cabe mucho pensamiento, muchas ideas, y nosotros somos de la gente que pensamos que los libros permiten luego hacer buena vida, ¿no? Quiero decir que en función de lo que lees vives, y entonces para nosotros habilitar ideas o pensamientos que nos parecen importantes y que no vemos que estén, pues es nuestro trabajo, ¿no? Es hacer viable lo que no hay todavía. Y para nosotros es importante. Leo textualmente: La Oveja Roja nace fruto del azar de alguien no destinado a la edición, alguien que se encuentra en sus manos con varios libros pendientes de publicar. Así es.
Sí, bueno, en realidad el proyecto cuando nace esto, empecé a mover varias posibles traducciones entre editoriales de acá. Llegué pues fruto de muchas casualidades a una persona que decidió cómo intentar apoyarlos, y estuvieron destinados ese primer lote de libros, 3 libros, a una editorial que por en medio quebró, tuvo sus dificultades, y ahí, ante el no saber qué hacer, bueno, pues esta persona se decidió a financiar la impresión de esos primeros libros, que ya estaban traducidos, ya estaban preparados, y nace así la Oveja Roja. Y cuando dice que pues esto, que es alguien no destinado a editar o al mundo de la edición, nos referimos ahí también a algo que hemos visto y que vemos continuamente, ¿no? Parece que el espacio de la edición, el espacio del trabajo material con las letras y demás, suele quedar confinado en pequeños grupos sociales, ¿no? En grupos con una buena situación económica, Élites. Con una herencia cultural también fuerte. Y bueno, pues no es nuestro caso, y queríamos también, bueno, pues esto como romper eso un poco, o participar, señalarlo, o romperlo, no respetarlo, vulnerar esas barreras que bueno, pues que suelen estar ahí, que no les vemos mucho sentido en una sociedad que se quiere democrática, ¿no? Y de una granja a la parte de allá de los Pirineos, sí, al sur de Francia, sí, pasáis a Madrid. Eso es. Y de Madrid, ¿cómo llegáis a Asturias? Venga, Eva. Asturias en Asturias estuvimos siempre, digamos, porque bueno, mi familia es de aquí, y para nosotros además también había sigue habiéndolo, ¿no? Una idea de Madrid es un lugar de lo simbólico, de lo representativo, pero no es del todo un lugar de lo real, en el sentido de que te permita hacer vida, ¿no? Real. Aquí sí, aquí hacer vida es fácil, la tierra es fecunda en general. En Madrid, pues esto, ¿no? Es un territorio de lo representativo. Además, cuando estás te das mucha cuenta, ¿no? Alfonso había nacido en Madrid, en la periferia de Madrid. Mi padre, aunque era asturiano, tuvo que marcharse a trabajar fuera. Y bueno, hemos estado, como digamos, en las periferias, tocamos el centro y salimos del centro, ¿no? Porque pues el centro tiene, yo creo que pagas muchos precios por estar allí. Y entre ellos, en algunos casos, no poder atender a lo que a ti te parece importante, ¿no? A los textos que queremos que existan, que bueno, que no necesariamente a lo mejor al poder le interesan, ¿no? Pero bueno, nosotros sí que creemos que a la gente le interesan, ¿no? La editorial tiene una apuesta muy fuerte de conexión popular. Sí que somos una editorial pequeña, pero que estamos con una distribuidora grande. Editamos muchos libros, no hacemos tiradas pequeñas, hacemos tiradas grandes, porque apostamos por estar en todas partes, estar en el Corte Inglés, en la FNAC, en cualquier lado, ¿no? Porque creemos que en verdad podemos llegar a conectar con esta apuesta que tenemos de libros con cualquiera, ¿no? ¿Quieres mencionar la distribuidora? Sí, hay que te cuente. UDL Libros se llama la distribuidora. Esto es como una distribuidora potente, cualquier librero la conocerá perfectamente. Vale, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a poner ejemplos. Habéis traído un número considerable de ejemplares. Para ver a qué se dedica la Oveja Roja, ya vemos el criterio, el concepto, la idea que tenéis detrás, pero ¿cómo lo plasmamos en papel? Vale, pues a ver, en papel se plasma sobre todo en ensayos. Estos son 2 de ellos, ¿no? Cita, por favor, textos, título y autor. Sí, de los que he traído podrían ser cualquier otro, o sea, no está demasiado reflexionado, los que más cerca quedan esta mañana de mi mano. Pues he traído Palabras contra el olvido, que es un libro bonito además porque mezcla una forma de toma del espacio escrito que no es la habitual, porque se compone a partir de una entrevista colectiva muy amplia entre presos de una cárcel franquista. Y bueno, eso, pasado el tiempo y mucho trabajo detrás, se termina convirtiendo en este libro, que eso, bueno, pues puede ser representativo de la colección del ensayo, así como lo puede ser este otro, Pechos, en busca de una liberación, que trabaja más sobre el espacio del feminismo, la reflexión sobre el cuerpo, la antropología. Di los autores, por favor, tanto de uno como de otro.
Palabras contra el olvido está coordinado y editado por David Beorlegui y Carmen Ochoa Bravo, y Pechos en busca de una liberación es de una autora francesa que se llama Camille Froidevaux-Métairie. Bien. Más ejemplos. Son parte de la colección de narrativa, que es como el 50-60% de la producción de la editorial. Pero no solo estamos en la no ficción, sino que también trabajamos ficciones. La novela gráfica para nosotros es como uno de los espacios también favoritos y predilectos. Como muestra de la colección de novela gráfica traje este de Elías Taño, Grafía, que es una muy hermosa historia sobre las migraciones que se establecen en los años 50, 60, sobre todo de las Canarias hacia América Latina, hacia Venezuela concretamente, compuesto a través de retazos de historia familiar. También una colección infantil que nació casi con el crecimiento de la pequeñita que nos une. Son libros. ¿Que se llama cómo? Pastoras guerreras, no el libro. No. Y la niña. Las dos cosas. Laia, que es además la editora de este libro, que lo selecciona en una librería de Burdeos hace muchos años. Pastoras guerreras se llama, de Jonathan Garnier y Amélie Fléché. Son libros, además, estos todos, ¿no? Ya sea la novela gráfica, los infantiles o las novelas, que dialogan muy bien con, o que dialogan directamente con el espacio de intereses culturales, políticos, sociales que manifiestan los ensayos, ¿no? Hay como un sesgo de entrada muy fuerte siempre. Esto, bueno, pues esto es una historia más destinada a un público infantil, juvenil, en 4 volúmenes, que estamos ahí trabajando sobre los 2 últimos. Y ahora acaba de salir dentro de la colección de narrativa, que es otro de los ejes. Tenemos también algo de poesía, pero justo no quedaba ninguno de los de poesía a mano de mi mano esta mañana. Y traje La Victoria, que acaba de salir de imprenta, de Federica Monseni. Es un libro escrito, publicado hace justo un siglo, se cumple ahora. Una reedición de, bueno, pues una novela de uno de los personajes clave de la historia política y cultural española, Federica Monseni, ¿no? ¿Dónde estáis físicamente, Eva? Ahora mismo, bueno, seguimos teniendo la librería de Madrid, pero aquí estamos instalados en San Esteban, en Muros, que es el pueblo de mi padre. Y Alfonso estamos haciendo una casa, porque la idea era... Claro, nosotros tenemos mucha obsesión con, como que los libros lo bueno que tienen como tecnología es esta no obsolescencia, ¿no? Un libro puede durar 200 años. O más, efectivamente. Incluso hay toda una vida del libro más allá de la venta, ¿no? Está cuando luego ya te lo dejas, cuando... Bueno, es mucha la vida que tienen. Entonces tenemos mucha obsesión con el catálogo, ¿no? Con como que si nosotros tenemos una casa duradera, pues los libros podrán seguirse reimprimiendo cuando se agoten, ¿no? Esta idea de que los libros se agoten es una de las cosas que nos hizo editar también. No entendemos mucho, o sea, entendemos que, claro, las grandes empresas editoriales que funcionan por lógica de mercado, si no venden mucho, tienen que romper, incluso queman libros o tiran libros porque no se han vendido muy rápido. Pero nosotros de eso nos podemos sustraer, digamos, ¿no? Nosotros podemos hacer tiradas grandes, esperar a que se vendan, saber si se agotan volverlas a imprimir, y para eso lo único que necesitamos un poco es como un suelo, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos incluso ahora haciendo una casa. Bueno, está sobre todo aquí Alfonso haciendo la casa. A ver, una cosa también muy bonita de un editor es justo eso, ¿no? Es la materia, o sea, relacionarse con imprentas. Nosotros siempre imprimimos aquí, en el Estado español, y ahora estamos con bastantes, o sea, buscando aquí también en Asturias, que ya tenemos imprentas de aquí, ¿no? Para nosotros eso es muy importante, como son objetos, y disfrutarlos, ¿no? Incluso preocuparnos por el papel, por los bosques, ¿no? Y luego por su duración. Entonces, por eso también la venida aquí ha tenido que ver con poder cuidar a nuestros familiares viejos y con poder, pues, a ver si nos hacemos una casa duradera, ¿no? Porque aunque mantenemos la librería de Madrid, bueno, Madrid tiene siempre esta precariedad de el alquiler. Se llama Contrabandos. Sí. En principio, Contrabandos fue fruto también de una asociación de editoriales chiquitas como la nuestra. Luego eso se diluyó un poco en los años, ¿no? Ahora,
pero bueno, el nombre salía de ahí, de que habíamos como generado un pequeño bando de editoriales, de otras editoriales parecidas a la nuestra, justo en el tiempo en el que empezó más como toda la distribución vía Amazon y todo esto, que cuestionaba un poco también el tejido librero, lo chiquito, ¿no? Me interesa muchísimo eso de estar haciéndote tu propia casa o vuestra propia casa y a la vez ser editor. Ahora dices, no, es que estoy haciendo una casa de libros. Pues mira, lo he pensado varias veces, pero para mucho más que un mueble no da, pero algún mueble de libros puede que haya. Ves por ahí cosas por YouTube que hay gente que se hace una casa de cartón o que se hace una casa de palés. O sea, no, hay cosas fascinantes. Pues sí, estamos ahí, o estoy ahí cada mañana. Ayer, por ejemplo, pues encima de una pila de ladrillos tenía el ordenador portátil con el teléfono dándole datos para, entre el huequito de que el cemento se termina de hacer y no sé qué, y coloco unos pocos ladrillos más, solucionar un problema que tenía con un pedido de bibliotecas que había que terminar de servir. Así que sí, estamos... Es algo que dialoga bien, la actividad manual o otro tipo de actividades con la actividad más intelectual, más solitaria, con otros tiempos. Vale, pero decís, ¿no?, que llegáis de casualidad a la edición. Bueno, para construir hay que tener predisposición, pero también hay que saber cómo te arreglas. Sí, bueno, hay que saber, pero hay que saber como todo, ¿no? ¿Quién te enseña? O sea, no naces aprendido de nada, ¿no? Todo lo aprendes. Yo estoy aprendiendo a hacer una casa haciendo una casa. Igual que aprendí en parte, bueno, había trabajado para otras editoriales, pero no hay una formación, aunque ahora mismo hay formaciones, yo que sé, hace 30 años no había formaciones para entrar en el mundo editorial, y aprendía sobre el tajo con alguien. Bueno, pues lo mismo que aprendes a traducir, a editar, a maquetar, puedes aprender a poner... hacer un muro relativamente recto, que es además una de las habilidades, casi diría, como más básicas del ser humano, ¿no? El crearse un propio techo. Bueno, ya vemos que detrás de la oveja roja hay un concepto que va mucho más allá, si es poco, de editar libros. Y voy a transcribir una conversación de cuando fuisteis libreros en la Feria del Libro de Madrid a cargo del puesto de esa librería que todavía existe, Contrabandos. Un joven le dice a su amigo, esta editorial es flipante, tiene libros increíbles, pero no hay forma de enterarse de lo que editan. No hacen publicidad. Parece que se esconden. Y además os mudáis a Asturias. Sí, a ver, es cierto que eso, como que estamos apasionados por el hacer. Luego, hablar tanto de lo que hacemos o venderlo es algo que nos cuesta como mucho más. O sea, venderlo, el vanagloriarse de ello, ¿no? Intentar tomar esta pose más comercial y... Eso es algo que sí, yo creo que a los dos nos provoca algo de repelús y nos cuesta. Yo siento muchísima admiración por colegas editores con los que comparto espacio a menudo en ferias y demás, y que encantadísimos muestran su producción, la presentan como la mejor siempre, como compras necesarias para el que tienen enfrente. Y sin embargo, a mí, como mi posición es más modesta, más tranquila, me gusta muchísimo trabajar con los libros. Para mí es fundamental, como tantas otras cosas, no solo los libros. Pero sí, pues comunicar y mostrarse nos cuesta. También habría una clave de dónde aprendes, ¿no? Digamos, como en la casa ha habido un constructor que ha hecho una gran parte, Alfonso ha aprendido mucho con él, es un señor que además justo donde está la casa él ahora que se va a jubilar se va a construir una, ¿no? Es también de dónde sacas el saber, qué consideras saber y qué no, qué es lo que hay que aprender y no. O sea, por ejemplo, para nosotros era muy importante la huerta de mi tío Manolo, ¿no? Que es un señor de San Esteban, todo el mundo sabía esa huerta. Sabía infinitamente muchísimas cosas sobre la vida, sobre los ciclos de producción, sobre la naturaleza, lo sabía desde otros lugares, ¿no? Nosotros también estamos disputando un lugar del saber que se ha, digamos, hecho demasiado autorreferencial, ¿no? Se ha cerrado mucho sobre sí mismo, se ha separado mucho de la producción de riqueza, de la vida cotidiana,
Bueno, entonces nosotros estamos ahí en ese puente. No es que no respetamos saberes técnicos o saberes académicos, pero nos interesa también otros saberes a los que se presta infinita menos atención y que creemos que en verdad ahora mismo hacen casi más falta que muchos de esos otros académicos, o al menos esos otros supuestamente más reconocidos. Tienen que respetar mucho estos, ¿no? Y para nosotros este equilibrio con el hacer es lo que da prueba también un poco de la validez de la teoría, ¿no? De la validez de... O sea, no es tanto como que obviamente los albañiles, él ha estado aprendiendo de este señor pues todo el tiempo. Y de hecho todavía cuando pasa por allí y si le dice que está bien, él ya está contento, ¿no? O sea, no... Sí, es también una cuestión de ritmos, ¿no? Esto de la comunicación de los libros que sacas, incluso del trabajo manual, etcétera. Por ritmos me refiero a, por ejemplo, la comunicación de una editorial, claro, casi obligatoriamente se centra en la novedad y en la comunicación, pues en el plazo, o sea, para maximizar las potenciales de comercialización en el periodo en el que el libro tiene más posibilidades de llegar a un público. Por ejemplo, ¿no? ahora que llega la Navidad. Ahora mismo que llega la Navidad y hay una producción destinada a la Navidad y entonces esto es centrarte en comunicar eso. Pero es lo que hemos dicho antes, el libro dura 200 años. Y para mí sería muy triste estar dedicando horas y horas y quebraderos de cabeza a productos que solo van a funcionar unos pocos meses y que luego, pues el año que viene, no son nada. Los libros me acompañan, luego me van a acompañar toda una vida. Voy a estar con ellos en ferias, en puestos, haciendo cajas, deshaciendo cajas, gestionando almacenes, y quiero que esos libros tengan una duración, y entonces la comunicación también se acompasa un poco a eso, y al acompasarse a eso, dejas de respetar tanto el imperativo comercial de no, tú tienes aquí tu novedad, tienes que trabajar la comunicación de tu novedad, hacer tu campaña de prensa, respetar tales plazos, trabajar con los periodistas, con tal. Y bueno, pues ahí, pues esto, tendemos a no jugar demasiado el juego en menoscabo de nuestra propia salud económica, pero... Bueno, entre esconderse, no salir y vanagloriarse con fuegos fatuos, está que hayáis venido hoy a Asturias al Día a hablar de esta editorial asentada en Asturias, con esta colaboración que mantenemos habitualmente con el gremio de editores y editoras de Asturias para presentar La Oveja Roja. Tenemos con nosotros a Alfonso Serrano y a Eva Fernández. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, que sigáis con la idea puesta en el papel, en libros y en casas. Por supuesto, en una. Gracias. Gracias a ti. Finalizamos así la segunda parte de Asturias al Día. Y con Amor Argüelles, para finalizar este Asturias al Día. Hemos hablado mucho de literatura en esta jornada. Hoy vamos a finalizar el programa con Bruno Cardeñosa, Los poderes secretos de la Ilustración Oscura, el Cuarto Reich, que no decía yo bien el título, de la editorial Planeta. Bruno Cardeñosa es muy conocido por ser director, presentador del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Presenta su nuevo libro, ahora lo voy a decir bien, Bruno, El Cuarto Reich, los poderes secretos de la Ilustración Oscura. Es Donald Trump su líder, publicado por Planeta. Muy buenas, muchísimas gracias por venir. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. De promoción en Asturias, ayer estabas en el Club de Prensa de la Nueva España. Así es. ¿Qué tal la experiencia? Estupendamente. No me sorprende porque yo ya conocía Asturias, ya conozco Oviedo y muy bien, y mucha gente. Las presentaciones de libros no son una cosa que mueva masas. Estamos en un mundo en el que eso ya no pasa. Pero hubo bastante gente y encantados de que la gente... Yo creo que es un personaje tan poderoso entre comillas me refiero, pero a nivel de emociones, y todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere hablar, y este tipo de actos ayudan a que la gente hable, opine y también saque lo que tiene dentro. Yo creo que es muy necesario porque estamos en unos tiempos, como dice el nombre, el título del libro, unos tiempos un poquito oscuros. Entonces hay que mirar al frente y hay que ser conscientes de que tenemos a un personaje gobernando Estados Unidos, que en cierto modo es como gobernar el mundo, en realidad, que tenemos que tener un poquito de cuidado con
en lo que nos estamos metiendo. ¿Qué es la ilustración oscura? La ilustración oscura es como se conoce, a nivel filosófico le pusieron el nombre, no es un nombre que ellos se pusieran, pero la ilustración oscura representa a ese tipo de poder vinculado a los gigacapitalistas, vinculado a la gente con mucho dinero, a la gente que ha hecho su negocio y su poder gracias al imperio de la tecnología, de las pantallas, de los teléfonos móviles, ese tipo de personajes que utilizan la gran empresa para llevar a cabo una serie de planes supuestamente científicos, pero que tienen también, junto a esa parte científica, esa parte de desarrollo, una ideología política un tanto extraña. Quieren representar el progreso, pero luego son muy conservadores. Elon Musk fue el más conocido de todos ellos, pero hay muchos y rodean y están muy presentes en el actual gobierno de los Estados Unidos junto a Trump, que Trump representa la parte más política, empresarial, clásica, y el otro sector, el de Musk en su momento, pero hay muchos otros. Musk es el más conocido, Elon Musk es el más conocido de todos, pero no es ni mucho menos el único. Hay un auténtico ejército, nunca mejor dicho, de miembros de esa ilustración oscura en el actual gobierno de los Estados Unidos. Da la sensación, y tú lo plasmas en el Cuarto Reich también, que Donald Trump gobierna el país más poderoso del mundo como si fuera su cortijo, sí, como si fuera su empresa, como si él fuera el presidente de su empresa o el consejero delegado, y va poniendo directivos afines o los quita. Sí. Citabas a Elon Musk. Según ve conveniente. Según ve conveniente y según su pronto. Es decir, me cae mal porque Elon Musk estuvo junto a él, eran dos egos tan enormes que antes o después iban a chocar, todo el mundo sabía que iban a chocar y chocaron, pero no cambió ninguno de opinión, mantuvo su línea ideológica, ambos la tuvieron siempre delante, pero cada uno se fue luego por su camino, pero es que le rodean muchos más a Donald Trump. Y sí, gobierna como si fuera una empresa, pero de las de antes. Tú decías la palabra, es un cortijo, él gobierna su cortijo, su finca, como si se tratara de una empresa, y no le importa absolutamente nada. Decía Donald Trump, hablando de su mundo, que es su finca, su empresa, su cortijo, decía, yo puedo ir por la Quinta Avenida. Él lo decía, es una frase de él, no es algo que digamos nosotros. Yo puedo ir por la Quinta Avenida, matar a alguien y la gente me va a seguir votando. Y ese es esa es la definición, él lo sabe perfectamente, eso es la definición perfecta de lo que es el trumpismo, de lo que es este fenómeno. Y no solo eso, sino que algunos le votan porque tenga el valor y el arrojo suficiente para denunciar ese poder oculto que está detrás del mundo. Parece mentira el presidente de los Estados Unidos diciendo que hay un poder oculto. Él es el poder, el oculto y el visible, pero hay como si hubiera un poder oculto, y él sabe que ser malo, ser puramente malo, científicamente malo, como es él, eso da votos. Y eso sí que habla de una circunstancia, de un comportamiento social que para mí es lo más preocupante de todo esto. Este tipo de mandatarios, este tipo de forma de gobernar, en donde los valores, el de decir que el de enfrente es inferior, no que no te gusta, sino que es inferior, eso parece que da votos porque se supone que quien lo dice tiene arrojo suficiente, es un hombre de poder, es un hombre de palabra, los tiene impuestos, que puede decir la gente. Pues es todo eso creo que representa una forma de comportamiento social muy que no me gusta nada, muy llamativo, y que se produce en Estados Unidos, pero también se produce en Europa y se produce en América del Sur también. O sea, no es exclusivo de Estados Unidos, aunque el gran líder, el gran capo, está ahí en Estados Unidos. Y en Rusia. Y en Rusia, que son muy parecidos. Putin y Trump, por eso en el fondo, claro, cada uno tiene sus intereses y sus objetivos, pero por eso en el fondo se llevan también. O sea, es que son muy parecidos Putin y Trump. Tanto es así que dices, pertenecemos a una generación en donde cuando hemos leído libros nos hemos dado cuenta que Estados Unidos y la URSS, antiguamente llamada la URSS,
el mundo bipolar estaba partido en dos precisamente por eso. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia nunca se han llevado tan bien. O sea, y han pensado exactamente igual. Ahora que se está con ese supuesto plan de paz en Ucrania, ese plan de paz, ¿participan todos? No. Participan solamente Rusia y solamente Estados Unidos, sin contar con Ucrania, sin contar con cualquier otra parte del mundo. Ellos dos, porque Putin y Trump, ellos se lo comen, ellos se lo guisan. Venezuela. Sí. Citabas tú que en estos problemas se están dando también en Sudamérica. Sí, por supuesto. Y se dan en una supuesta izquierda también. Sí, y se dan en una supuesta izquierda. Lo de supuesta también es muy adecuado. Y si repasamos, bueno, lo que está ocurriendo estos días, estas semanas, prácticamente desde septiembre, cuando comenzaron los bombardeos esos extraños, esa lucha contra las narcolanchas, que puede parecer bien en el sentido de que si son así, pues hay que luchar contra ellos. No sé si los métodos no son los adecuados, pero es el miedo permanente, la lucha permanente. Y ojalá no pase nada en el Caribe, en Venezuela en concreto. Ojalá no pase nada. Yo no tengo más información que lo que está ocurriendo y seguramente Trump no sabe cuál va a ser su siguiente paso porque él funciona por impulsos. Esperemos y deseemos que no vaya más porque Trump no va a querer que las cosas sean buenas, pero Maduro tampoco parece muy pacífico y muy racional el personaje, con lo cual estamos en otra lucha de egos un tanto extraños y un tanto que les encanta manipular, les encanta mentir, les encanta hacer un poco el tonto respecto a su gente, como Max y como Trump. Bueno, pues Trump y Maduro son dos personajes parecidos, o sea, espero que no pasa nada, pero ¿le interesa la libertad del pueblo venezolano? No, le interesa el petróleo de Venezuela, no el pueblo venezolano. Si para eso tiene que hacer lo que tiene que hacer, pues o la guerra, pues la hará, pero él quiere adueñarse del petróleo y una serie de recursos y tener también conseguir la liberación, eso que psicológicamente a él le hace sentirse muy fuerte para conseguir ese premio Nobel de la paz que tanto ansía, y que llega a ser un poco vergonzosa esa forma de luchar por la paz. Son sus palabras: yo lucho por la paz a través de la guerra. Me parece que luchar por la paz a través de la guerra es cualquier cosa menos pacífico. Entonces es peligroso, pero esas son palabras del propio Trump, que las dijo cuando pasó lo de Gaza. No le interesa el pueblo venezolano, no le interesa su libertad, le interesa su personalidad, su ser importante, su ego, y le interesa el petróleo. Igual que le interesa el triángulo, gracias al litio y a otros minerales críticos en las tierras raras, el mundo es lo que es. Todo lo que tenemos aquí funciona gracias a esos minerales. La riqueza está en esos minerales que ahora mismo domina, especialmente China y también Rusia en el Ártico, que el acuerdo de paz de Ucrania incluye el Ártico, incluye Groenlandia. No sé qué tienen que ver, pero ahí están. Y el sitio en donde hay más recursos de minerales como el litio, fundamentales para el funcionamiento de esa tecnología, es el llamado triángulo. Son 3 países de América, que son Argentina, y ahí nos explicamos por qué se lleva también con Milei, Chile, y ahí nos explicamos lo que está pasando, ese giro que está ocurriendo en Chile, y también Bolivia. También nos explicamos así por qué están girando las cosas también mucho en Chile. Esa amistad pura y sincera la que hay entre Milei y Trump, pues estos ni son puros ni son sinceros. Son personas que tienen su posición y sus miras. No, se interesan por los intereses que uno tiene, que en el lado de Milei son ideológicos y los otros, los de Trump, son comerciales. Bueno, la idea de que haya personas megalómanas, narcisistas, sí, gente engreída y absorbida por su propio poder mandando, no es única de Trump, no es única de la actualidad mundial. Ha sucedido a lo largo del mundo, de la historia, en numerosísimas ocasiones. Quizás la diferencia, y tú lo planteas también en tu libro, es que ahora tenemos una posverdad. Sí. Tenemos un bulo constante en medios
que considerábamos que podían ser serios y sobre todo a través de las redes sociales y de Internet. Que son su altavoz. Eso es. Tienen mucho más altavoces ahora que los periódicos, que las radios de toda la vida. El mundo se ha convertido en un altavoz para que la sociedad crea cosas que da por auténticas sin ningún problema y sin embargo no son tan auténticas en cuanto se analizan. Y todos caen, incluso también la gente que está en los medios de comunicación. Cuando fueron las elecciones, te das cuenta que la posverdad que es la mentira convertida en verdad con una intencionalidad política ha existido siempre, pero por ejemplo cuando fue las elecciones en Estados Unidos, las segundas elecciones de Trump, se decía, bueno, pero Trump tiene, como si eso tampoco quiere decir nada sobre él, pero bueno, ha ganado con mucha ventaja, ha arrasado. Quedó ese convencimiento en la gente que había sido una victoria aplastante de Trump. Mentira. No fue una victoria aplastante de Trump, fue una victoria muy exigua de Trump. Solamente ganó por 1,6% de votos, o sea, una distancia minúscula, una distancia del 1%, es ese grupo de gente y por eso se dirigía tanto a ellos, ese grupo de gente que cree locuras, que cree en todas las conspiraciones, ese grupo de gente que sobre todo desde la pandemia cree en el poder oculto, cree en el intento del dominio, cree que el mundo está gobernado por zurdos o por una especie de masonería internacional, que todo eso nos parece una locura, pero ese porcentaje de gente que cree en eso, que ese poco más, del 1 o del 2%, es la que necesita para ser electo. Otra de las cosas que también se vio en las elecciones, dicen, bueno, es que Biden, que se retiró, Biden es muy mayor y eso tuvo una especie de poder sobre la gente y todos estamos convencidos de que, bueno, Biden no estaba en el momento más lúcido, es que es muy mayor. No, ¿quién es el presidente más mayor de la historia de Estados Unidos? Donald Trump. No es Biden. O sea, el hombre que con mayor edad ha llegado al poder en Estados Unidos a ser presidente es Donald Trump, que estará muy bien, pero el mayor es Trump. Y sin embargo, todos creímos que había sido que era Biden muy mayor. No, el presidente más mayor y de más edad en llegar al gobierno de los Estados Unidos es Donald Trump, que bueno, porque se arregla y se mira mucho el pelo y se pinta la cara de naranja, pero no es una persona que esté... Yo no la veo, incluso hay dudas, y yo incluyo en el libro algunas reflexiones que hacen y análisis que hacen desde la distancia psicólogos, psiquiatras y gente que analiza también sociológicamente el fenómeno, y el fenómeno no es para estar muy tranquilo. Y no lo es tampoco en el ámbito de que nos puede llegar a cualquiera andando por la calle en un efecto terrorista, por ejemplo, ¿no? Y cojo una noticia que leíamos esta mañana. La Policía Nacional desarticula la primera célula terrorista de carácter aceleracionista detectada en España. Lo que llaman The Base, la base, una organización supremacista de carácter aceleracionista, considerada racista y terrorista en la Unión Europea, en Canadá, en el Reino Unido, en Australia y en Nueva Zelanda. Los tipos que han detenido la Policía Nacional estaban armados con un verdadero arsenal y estaban dispuestos ya a atentar. Vamos, que uno lleva al otro. Evidentemente, al existir ese tipo de manifestación del poder con unas pocas personas que se reúnan para formar uno de estos grupos, eso es suficiente para causar el mal. Causar el mal necesita muy poca gente, no necesita solamente alguien que pueda estar a favor o en contra de las ideas que representan en este caso Trump, pero hay algunos que pueden llegar a estos extremos. Este grupo es un grupo internacional con representación ahora en España, con una célula formada por unas pocas personas, pero como dices, armadas hasta los dientes. Las imágenes son espectaculares en el sentido de que tenían pistolas, tenían fusiles, tenían cuchillos, tenían navajas. Eran y todo eso está en nuestra casa. Esa gente pasea por la calle, nos tomamos el café al lado y forman parte de nuestra sociedad. Y sin embargo, todo este tipo de personajes que utilizan el narcisismo de una forma absolutamente enfermiza provocan que grupos o personas que tengan
algún tipo de grieta en sus valores, se reúnen para formar y para hacer este tipo de cosas. Lo del grupo detenido es terrible porque solamente 3 pueden hacer mucho daño. 3 con ese tipo de ideas pueden hacer mucho daño. Y es una de las cosas cuando Hitler llegó, por eso el libro se titula El Cuarto Reich, es un juego de palabras en función de histórico. Cuando Hitler llegó al poder, utilizó una serie de expresiones y una serie de circunstancias fundamentadas por eso había toda una ola en Europa. Hitler era el mayor representante, pero había un gran movimiento. Y añadió a toda su ideología de corte fascista una parte, la parte racista, la parte proteccionista a nivel casi cultural, genético. Pues esa parte también la tiene Trump, que defiende ese supremacismo blanco, el poder del estadounidense como superior, como culturalmente, intelectualmente por encima de los inmigrantes que son fundamentalmente en Estados Unidos de Sudamérica o de Centro y de Sudamérica, también de Norteamérica, también especialmente de México, pero también islámicos. Bueno, pues él cree que su gente, el estadounidense, es superior. Por eso puso los aranceles, porque los aranceles eran venían países de fuera que se estaban lucrando gracias a Estados Unidos, y entonces él se vengaba de ellos liberando a Estados Unidos, porque el día que impuso los aranceles los llamó Día de la Liberación. Y él añadió esa faceta racista, esa faceta supremacista a su discurso, como lo había hecho en el año 32 Hitler, que tuvo un 36% de apoyo en las elecciones. Claro. Este tipo de gente utiliza los valores de las democracias para poder conseguir y estar donde están. ¿Y puede suceder lo mismo en España? Y puede suceder lo mismo en España. Yo espero que no y deseo que no, porque aquí tenemos un bipartidismo, PSOE, Partido Popular, bastante fuerte, con algunos elementos cercanos en un lado o en otro, puede ser, pero yo espero que no pase en España. En España veo muy lejos tener un Trump, o tener un Trump español, europeo, como es el caso de Orbán en Hungría, que es como el Trump europeo, que lleva allí muchos años y utilizando la democracia. No es un dictador, no ha dado un golpe de Estado, y sin embargo tiene unas ideas nada claras y nada empáticas ni sociales. Y espero que en España no pase eso. Claro que puede pasar, claro que puede ocurrir, y claro que hay personajes que se acercan peligrosamente a ese tipo de ideología, e incluso algunos, para conseguir su apoyo, quieren no enfadarles demasiado, ¿no? Eso está pasando en nuestro país. Tenemos que tener cuidado. Creo que no va a pasar, pero tenemos que tener cuidado. Porque puede ocurrir, y podemos, por un tacticismo político de uno u otro, podemos potenciar a un Trump español. Bruno Cardeñosa es compañero de los medios de comunicación, como decíamos al principio, es el director de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, es autor de más de 20 libros. Sí. ¿Este es el número 23? Este es el número 23 en solitario, y algunos incluso son muchos años ya haciendo trabajos, prácticamente uno por año, pero sí que este es como el primero de una nueva etapa. Yo le llamo el primer libro de Bruno 2.0, ¿no? Porque es un libro que yo creo que es sobre un personaje muy importante a nivel mundial y muy necesario para hacer, y con mucho apoyo por parte de todo, de la editorial de Planeta, que se ha implicado muchísimo en dar a conocer este trabajo, este libro y esta reflexión tan dura y directa sobre este personaje. Y claro, son más de 20 libros, pero este me ha devuelto la ilusión del primero. Quizás es el más de actualidad de tu colección. Bueno, también eres muy conocido también por trabajos históricos. Claro, y muchos trabajos históricos. Hay dos líneas entre los trabajos, entre los libros y de todo mi trabajo, que es, por un lado, lo que es divulgación científica y paracientífica, y por otro, el hecho de utilizar y hablar de determinados sucesos. Por ejemplo, yo escribí un libro sobre el que estoy muy orgulloso, titulado W de Wikileaks, que fue cuando
emergió todo el fenómeno de Wikileaks, también era un tema de actualidad, y hice un libro que yo me sentí muy orgulloso de ese libro. Luego existió otro libro, antes, existió otro libro que se llamaba AAA, que era el nombre que ponían, la calificación que ponían las agencias económicas que ponían a las letras en España para los inversionistas, y ese AAA fue una de las causas de la crisis de 2008, cuyos efectos todavía incluso se viven. También escribí un libro sobre el 11S, también son temas de actualidad, que yo hice su libro porque podéis tener una visión o una serie de informaciones que pueden ser diferentes, que son diferentes a lo principal, a lo que se cuenta a nivel general, y que convenía contar y explicar a la gente, y este libro va un poco en esa sintonía. La respuesta a la pregunta la acaba de dar el propio autor. El Cuarto Reich, los poderes secretos de la Ilustración Oscura. ¿Es Donald Trump su líder? Publicado por Planeta. La respuesta la estamos teniendo en la voz del propio autor. ¿Lo siguiente qué? A nivel de libros, dice, sí. No tengo ni la más remota idea. Espero que no surja otro personaje, otro tema tan negativo sobre el que contar algo. Pero no tengo ningún plan. Me gustaría hacer otra cosa, volver a hacer algo más relacionado con la ficción, con la novela, porque yo siempre tengo una vocación a ese nivel, es muy importante, pero no sé el futuro por dónde nos va a llevar. Ahora toca, he estado escribiendo durante estos últimos meses este libro, El Cuarto Reich, ahora toca la promoción, y después el futuro dirá. El futuro es el que escribe el presente, el que escribe el guión, el que dice, tienes que hablar de este señor, porque tú me preguntas hace un año, por ejemplo, ¿de qué vas a escribir en el futuro? Seguramente te hubiera dicho lo mismo. Evidentemente me interesaba la figura de Donald Trump y todo lo que hay a su alrededor, pero igual no tenía el plan o la idea de escribir un libro. Sí ha pasado, pero seguramente el tema que utilice y que comente en el próximo libro está en mi mente, pero no ahora con la intención de hacer un libro. ¿Quién sabe? Ojalá sea un libro sobre algo positivo y algo bueno, y no le den dentro de un año el Premio Nobel de la Paz, porque entonces tendré que hacer El Cuarto Reich 2. El Cuarto Reich, los poderes secretos de la Ilustración Oscura. ¿Es Donald Trump su líder? Obra publicada por Planeta con Bruno Cardeñosa como autor, que se ha pasado esta mañana por Asturias al Día. Bruno, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Un abrazo. Todo muy bien. Y así finalizamos la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de martes. Disfruten todo lo que puedan de este día o todo lo que les dejen.